Bendiciones, bendiciones. Seguimos con el tema sobre el discipulado y ya en la introducción hablé sobre la importancia de lo que es el discipulado. Y yo creo que el compromiso del trabajo pastoral no solamente es eh, preocuparse por preparar un mensaje para fin de semana o para determinado culto, sino poder planificar enseñanzas con seguimiento que pueda llevar al crecimiento progresivo de la vida espiritual de cada cristiano, de cada persona que viene a Cristo. Por eso es muy importante mirar lo que la palabra del Señor nos dice. En Efesios, el capítulo 2 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el propósito. Creo que un buen trabajo, un buen discipulado, afianzamos al convertido a que tenga un crecimiento normal espiritual para que pueda avanzar en su vida cristiana y pueda disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Por eso hablé la vez pasada en la introducción la importancia de entender realmente que la formación del recién convertido es muy importante. Y es muy importante, naturalmente, el discipulador, el que discipula, preferiblemente debe de haber sido una persona que pasó por el mismo proceso, porque no solamente es la enseñanza que hay que dar, es decir, el conocimiento, sino que a medida que se va enseñando, también debe de ir ministrando la vida de esa persona, porque creemos que no es solamente el conocimiento, sino el poder del Espíritu Santo que ministra las diferentes áreas de la vida. Por eso expliqué un poquito de la diferencia que hay entre uno y otro en cuanto a lo que es una persona endemoniada. ¿Qué es un endemoniado? Un endemoniado puede ser una persona que el diablo tomó el control y dominio absoluto de todo su ser, de manera que esa persona no tiene decisión propia, sino que el diablo ha tomado el control y dominio. Es una persona que está permanentemente bajo el dominio de Satanás, que todas sus facultades está gobernada y manifestación por doquier del diablo en la vida de esa persona, es decir, no tiene una facultad propia. Y puede ser también una persona que tiene manifestación demoníaca
esporádica. Es decir, el diablo toma control y dominio en ciertos momentos de esa persona, donde esa persona pierde el control, pierde el dominio y queda bajo la influencia del enemigo. Esa de las dos partes donde es más conocido. Sin embargo, como dije la vez pasada en la introducción, mucho pasa por alto la otra parte, que es los malos hábitos y todo aquel cúmulo de control y dominio que el diablo ha tenido sobre nuestra vida. Por eso es importante que miremos el capítulo 4 del mismo libro de Efesios, el verso 22, para poder entender 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego, las cosas que uno tiene que hacer. Entonces, estos versículos es muy importante ver que está describiendo en la forma como hemos llegado a Cristo Jesús. Quizás no bajo el poder o el control mentalmente del diablo como una persona endemoniada o poseída. Sin embargo, todos venimos en esta forma que nos dice allí el versículo 22 del capítulo 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la área que es muy importante que el recién convertido entienda que no es suficiente o no basta solamente con haber aceptado a Cristo. Haber aceptado a Cristo nos lleva entonces a recibir el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, en cuanto a las diferentes ataduras o la pasada o la manera de vivir, a eso es lo que la palabra dice, despojado del viejo hombre que está viciado. ¿Qué es una persona que está viciada? Que está acostumbrado a vivir. Y eso es donde miramos hoy día muchos que dicen ser cristiano, pero vive y demuestra realmente lo que es. Y da mucho que decir, porque no hay una evidencia de transformación en la vida, porque todavía sigue viviendo bajo el viejo hombre, con todo esos deseos engañosos. ¿Por qué? Porque nunca fue discipulado o enseñado
que el hombre debe de vestirse, debe deshacer las obras del diablo. Recordemos que Jesús dijo que él vino a deshacer las obras del diablo. Y eso el Señor lo hace a través del poder de la palabra. Recordemos los escribas y fariseos que habían aceptado a Jesucristo. Jesús le dijo, si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libre. Ellos reaccionaron y dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Sin embargo, Jesús le estaba hablando de la vida pasada, que lo que iba a traer libertad sobre ellos era el conocimiento que iba a traer la vida de ellos a través de la palabra. Por eso Jesús dijo, la verdad os hará libre. Por eso es muy importante que el discípulo desde el comienzo sepa que del momento que aceptó a Cristo, ahora debe de dedicarse a conocer la palabra, a conocer el propósito de la voluntad de Dios y ser libre de todas aquellas manipulación satánica y poder renovarse en el espíritu de la mente para que aquellos que aquellas cosas que ha tomado como algo natural, como que es parte de la vida, eh, entienda que hay que desechar para que se cumpla lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que es la parte donde el recién convertido debe desarrollar. Y para que ello pueda desarrollar, depende, porque no, no sabe. ¿Y por qué no sabe? Porque no se le enseña. Por eso, aún en el Viejo Testamento, nos habla, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas personas viven y actúan bajo el poder satánico continuamente y por eso no hay un desarrollo? Eso no quiere decir que Dios no está con la persona. El problema es que no puede avanzar porque no ha sido enseñado, no ha sido discipulado a tal grado que la palabra haya ministrado su vida y transformado ese mal hábito en su vida. Imagínese, viene del mundo con soberbia, con arrogancia, con falta de perdón. Viene con falta de paciencia. Y así podíamos enumerar un sinnúmero de cosas. Gente, personas que continuamente están maldiciendo. ¿Qué es maldecir? Usar indebidamente una palabra en lugar de usar para mal, perdón, para bien, lo usamos para mal. Hay muchos cristianos, yo conozco hasta
líderes que continuamente están maldiciendo su propia vida. Y luego después dice, maldice a sus propios hijos, a su propia familia. ¿Y dónde está? La Biblia dice, no maldigáis. Dios nos ha llamado a bendecir. Y debemos de entender que nuestra palabra tiene poder, tiene autoridad. Lo que nosotros hablamos, muchas veces eso es lo que se cumple. Imagínense, podemos imaginarnos una persona que no tiene paciencia, es impaciente, quiere que las cosas se hagan inmediatamente o a su manera. Y la Biblia habla mucho sobre la paciencia. Sé paciente. Porque la paciencia, el esperar, eso nos lleva a entender, así como Dios es paciente, también Dios quiere que cada uno de nosotros seamos pacientes. ¿Qué pasa a una persona que pierde la paciencia? En ese momento comienza a maldecir y a hablar cosas que no debe de decir. Y está abriendo puerta al enemigo. Le hace decir y hacer cosas que si tuviera paciencia no lo haría, porque el hecho de querer rápido y no poder no va a mejorar la situación. Imagínese, usted va manejando, tiene prisa de llegar, pero de repente puede haber un accidente o algo pasó mal, se atravesó un vehículo, un animal o lo que sea, y ya atrás atrás. ¿Y qué pasa? Cuando no hay paciencia, comienza a enojarse y a hablar cosas que no debería de hablar. Y mi pregunta es, ¿mejoró la situación con eso? No, pero sí lo que hizo fue abrir puerta al enemigo. Por eso la Biblia dice, da gracia a Dios en todo, porque entonces no hay lugar para que el diablo use nuestras palabras por falta de paciencia. Puede pasar algo. Imagínense que está llevando algo y tropieza y cae. Recuerdo un invierno, estaba cumpliendo año y dije, voy a festejar mi cumpleaños, voy a llevar una torta a mis compañeros de trabajo, así que mi esposa hizo una torta bien bonito para llevarlo. Y fui en bicicleta, pero estaba tan resbaloso, había mucho hielo, y cuando me bajo de la bicicleta para entrar al trabajo, no me percaté que había tanto hielo, así que me resbalé y la torta salió volando varios metros. Así que cuando cayó al piso, cayó como un panqueque. Y lo que me vieron, ay, pobrecito. ¿Y qué tuve que hacer? Echarme a reír. Porque si me hubiera enojado,
Otro llevaba una cosa también para compartir allí y también se cayó. Y él se enojó, él dijo unas palabrotas, pero horrible, insultando. Eh, y yo dije dentro de mí, eh, ¿en qué mejoró? En el caso mío, la torta no se restauró, ni se iba a restaurar. Lo que se perdió, bueno, será otra vez. Muchas veces hay cosas que se pierden, pero no importa, puede perderse. Pero lo más importante es no perder la comunión con Dios. Todo eso es parte de lo que el discipulado debe de enseñar y debe de ministrar al recién convertido, porque de eso depende, porque una persona que no tiene paciencia, ¿cómo va a poder liderar a otros? Si no tenemos paciencia con nosotros mismos, con la situación que nos acontece. La pregunta es, ¿tenemos la paciencia suficiente para lidiar y trabajar con una persona que es necio y que hay que tener paciencia para poder ayudarlo? Y debemos de entender de que cuando nosotros ministramos lo que tenemos. Recordemos lo que dijo Pedro, lo que tengo, te doy. Es decir, nosotros en nuestra predicación, y especialmente cuando oramos, especialmente cuando ponemos las manos sobre una persona, estamos ministrando. Por eso es muy importante que la persona que discipula pueda ministrar, pero también hay que ver la condición de ese discipulador, cómo está. Miremos lo que nos dice en Colosense, el capítulo 3. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. El mentir no solamente decir una mentira, sino demostrar algo que nosotros no estamos viviendo. Nos presentamos como verdaderos cristianos y que, bueno, que somos tan fieles y que Cristo nos transformó, pero en nuestra vida diaria está lejos de ser lo que decimos ser. Por eso es muy importante. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, todo aquello que demuestra. Y eso es algo que hay que enseñar. Sabe que cuando uno toma esto al recién convertido y le enseña y lo ministra, lo toma con mucha seriedad y es más fácil eh, formar a una persona al inicio que dejar que crezca y que se desarrolle con todas esas malas costumbres. Dios nos ayude, que podamos
saber entonces que si no hay un buen trabajo de, en el discipulado, esa persona no va a crecer como debería de crecer espiritualmente, no va a desarrollar. ¿Por qué? Porque algo le está impidiendo. Y ese algo es justamente lo que uno a través de la palabra, recordemos y debemos de saber que la palabra es el espejo de nuestra vida. Sin embargo, no solamente hay que alumbrarse con la palabra o mirarse a través de la palabra, sino tenemos que ser ministrados. Por eso dije que es muy importante que juntamente con la enseñanza debe haber ministración. Ministrar, porque hay poderes del enemigo que toma el control y dominio, y Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera todo poder satánico. Yo creo que a medida que avanzamos, a medida que vamos caminando en el Señor y examinando y viendo la palabra, y como la palabra es espejo a nuestra vida, nos damos cuenta de las áreas donde necesitamos cambiar. Pero si nosotros, a pesar de que nos damos cuenta y no hacemos nada para cambiar, porque no estamos interesados, muchas veces un ministro puede tomar eso para enseñar a otro, pero no para poner en práctica. Y yo quiero decir de que el ministro que pone en práctica, en primer lugar, en su propia vida la palabra, es más efectivo esa enseñanza que da bajo la influencia del Espíritu Santo que influyó su propia vida. No puede pretender influenciar la vida de otros por medio del Espíritu Santo mientras el Espíritu Santo no ha influenciado tu propia vida a través de la palabra o la persona que va a discipular. Así que esa es la segunda parte y vamos a seguir avanzando en esto porque esto va a traer solidez y crecimiento en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia general. Dios los bendiga. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por aquellos hombres, aquellas mujeres que anhelan servirte. Estoy orando y pidiendo que tú guíes la vida de ellos para que sea de bendición y que levante un ejército poderoso que pueda honrarte para gloria de tu nombre. Amén.